الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios el compasivo, el misericordiosísimo. Alhamdulillah Rabbil Alameen, alabado sea el Señor de los cielos. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Saludo a todos los profetas y los imames, especialmente a nuestro profeta, el profeta Muhammad, la paz sea con él y su bendita familia. Queridos hermanos y hermanas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz sea con ustedes todos. Hoy día hablaremos de las vocales largas. Si recuerdan, anteriormente y en las clases anteriores hemos hablado de las vocales cortas, que son tres: fatha, kasra y dhamma. Y también hemos hablado de sukun. Hoy día continuaremos con la vocal larga. La vocal larga, igual que las vocales cortas, son tres las vocales. Primera vocal larga se llama alif mamduda. La alif mamduda es la misma alif que en idioma árabe empieza el alfabeto árabe, como que dicen alif, ba, ta. Pero en esta situación viene siempre después de unas letras que llevan fatha. Entonces podemos decir la letra maftuh cuando se junta con una alef mamduda, la pronunciación se durará. Entonces, como que es doble duración o doble tiempo de la fatha. Entonces, simplemente tienes que alargar la fatha. Por ejemplo, la letra ba con fatha, si viene con una alef después, la pronunciación va a ser más alargada o más prolongada. Entonces la forma de ba se pronuncia como ba, doble tiempo. Eso se llama alif mamduda. Todas letras árabes pueden ser más prolongadas cuando tienen una alif después de la letra maftuh. Y usted puede ver en los libros de las de prácticas de idioma árabe que practican uno por uno las letras. Por ejemplo, a, ba, ta, hasta el final de las letras árabes. Bueno, hay un punto importante de la forma de escribir. La alif mamduda, como sabemos, es como una alif larga que se junta con la letra maftuh. Pero a veces en algunos libros árabes o a veces en algunos sagrados Coranes se escribe en idioma árabe un alif pequeña, una alif chiquita encima de la letra en vez de alif larga. Esa alef es igual, solo la diferencia es la forma de escribir. Entonces, de la forma de pronunciación no hay ninguna diferencia entre este y la otra. Bueno, una atención. No hay ninguna diferencia entre fatha y la alif mamduda, menos que la alif mamduda sea más prolongada. Entonces, como anteriormente yo he explicado, alif mamduda es doble duración de la fatha. Por ejemplo, la fatha con ba es ba,
Y alif mamduda con ba se pronuncia ba. De la misma manera usted puede practicar en la casa uno por uno todas las letras árabes cuando lleva una alif mamduda. Hasta ahí, inshallah, practicaremos en la siguiente clase. Vamos en la pizarra para poder practicar y mostrar la forma de escribir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos hermanos y hermanas, ahora vamos a practicar las vocales largas. Otra vez voy a explicar bien vocales en idioma árabe. Son dos tipos, cortas o breves y largas. Si recuerda usted, hemos practicado las vocales cortas. ¿Cuáles eran? Fatha, kasra y dhamma. Y también tuvimos sukun. Pero hoy día practicaremos la vocal larga o las vocales largas. Las vocales largas son 3, igual que las vocales cortas. Primera vocal larga se llama alif mamduda. Mamduda, y a veces ponen H, porque H en idioma español no se pronuncia. ¿Puede ponerlo o no? Alif mamduda. Ok, ¿cómo es alif mamduda? Si recuerdan ustedes, la letra, por ejemplo, la letra ba, que yo siempre he escogido esa letra como un ejemplo, cuando tiene la fatha, eso es la letra maftuh, ba. Pero si viene una alef como esta, mamduda, la pronunciación de esta ba se va a prolongar. Entonces, la pronunciación de este ba que tuvimos va a ser más larga. Entonces, se pronuncia ba solo por llegada de este alef. Ba. Entonces, eso se llama alif mamduda. Mamduda significa prolongada, estrechada. Entonces, la misma fatha se prolonga. Ba, ta, sa. Es doble duración de lo que tuvimos anteriormente. Con la fatha es solo una duración, un tiempo. Ba. Ahora con alef es ba. Si usted abre el Corán, el Sagrado Corán, o algunos libros en árabe, va a enfrentar con este tipo a veces. La ba con fatha y después con un alef. Eso es ba con alef mamduda o la vocal larga de a. A veces en idioma árabe escriben de la misma forma, pero en vez de ese fatha ponen un alef pequeño no aislado. Este alef también es lo mismo, porque este puede ser original porque es fatha y después viene alef, o que ponen alef mamduda. De igual manera, puede que no sea nada. Entonces, ese también es ba. Solo son las formas de escribir. No hace falta que, no hay diferencia entre ninguna. También puede escribir de esta forma. Sin alef larga, solo poner un alef pequeña. No olvidamos que este, solo con fatha, eso es ba, pero este por alef mamduda pequeña encima, ese también es ba. Usted va a ver cuántas formas de escribir, pero todos son iguales.
Entonces, ba, 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 todos son de la forma de pronunciación son iguales. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.